Evangelio de hoy. Sábado 21 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 6, versículo 24 al 34. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede servir a dos señores. Porque despreciará a uno y amará al otro, o, al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida, pensando que vais a comer o beber, ni por vuestro cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo que el vestido? Mirad los pájaros del cielo, no siembran, ni siegan, ni almacenan. Y, sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues, si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados, pensando que vais a comer o beber o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. La libertad del corazón que solo tiene un Señor. No se puede servir a dos señores. Estas palabras de Jesús no son una advertencia moral simplemente, sino una revelación espiritual profunda. El corazón humano fue creado para amar con totalidad, no para dividirse entre múltiples amores que lo desgastan y lo dispersan. Jesús sabe que allí donde está el corazón, estará también la orientación de la vida. Por eso, señala con claridad, si el alma se consagra a Dios, no puede al mismo tiempo esclavizarse a las riquezas. Porque las riquezas prometen estabilidad, poder, dominio, seguridad. Pero son ídolos silenciosos que van ocupando el trono del alma. Mamón, el espejismo de la autosuficiencia. Mamón, palabra antigua que representa no solo el dinero, sino el sistema completo de acumulación y dominio que sostiene el mundo. Servir a Mamón es vivir bajo el peso de la inquietud constante, de la comparación, del miedo a la pérdida, del deseo insaciable de tener más. Jesús no desprecia el trabajo ni los bienes, sino que desenmascara su pretensión de ocupar el lugar que solo a Dios le corresponde. El alma que sirve a Mamón vive en ansiedad, en defensa constante, en tensión perpetua. Pero quien se entrega a Dios, experimenta la paz de saberse sostenido por alguien más grande que el propio esfuerzo. No se preocupen por su vida. Jesús entra con ternura en las zonas más frágiles del corazón humano, la preocupación por el pan de cada día, por el vestido, por el futuro. No condena esa preocupación, pero invita a mirarla con otros ojos. No se preocupen por su vida. Esta no es una invitación a la irresponsabilidad, sino una llamada a vivir con confianza. Jesús sabe que el alma humana tiende a anticipar peligros, a imaginar carencias, a cargar con el mañana antes de que llegue. Pero eso roba la paz, encoge el corazón, oscurece la mirada. El Padre que alimenta a los pájaros. Con una imagen sencilla y profundamente evocadora. Jesús señala a los pájaros del cielo. No siembran, no cosechan,
no almacenan. Y sin embargo, el Padre Celestial los alimenta. Esta imagen conmueve, porque nos recuerda que la providencia de Dios no es teórica, sino concreta, cotidiana, cercana. Si Dios cuida de los pequeños animales que vuelan libremente, ¿cómo no cuidará más aún de sus hijos? Esta comparación no es infantil, sino profundamente espiritual, nos recuerda que no estamos solos en el universo. Que la vida tiene un sentido más allá de lo visible. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una hora a su vida? Jesús toca el límite humano con una pregunta desarmante. ¿Qué gana el hombre con angustiarse? ¿Qué añade la preocupación sino más peso, más cansancio, más desorden interior? La ansiedad nace del deseo de controlar lo incontrolable, de pretender tener dominio sobre lo que solo Dios puede gobernar. Por eso Jesús propone el abandono confiado, no como resignación, sino como entrega amorosa en las manos del Padre. Soltar el control para abrazar la fe. Dejar de correr para descansar en su mirada. Miren cómo crecen los lirios del campo. Una vez más, Jesús recurre a la contemplación de la naturaleza para educar el alma. Los lirios no trabajan ni hilan. Y sin embargo, su belleza sobrepasa la de los reyes. Esta imagen revela un principio esencial: la gloria de Dios se manifiesta en lo que simplemente es. Los lirios no se esfuerzan por ser admirados. No luchan por su lugar, no compiten por atención. Solo existen, y eso basta para que Dios los revista de belleza. ¿Y no hará lo mismo con quienes llevan su imagen grabada en el alma? La fe que no se angustia por el mañana. La invitación de Jesús a no inquietarse por el mañana es una de las enseñanzas más desafiantes y más liberadoras del Evangelio. No significa vivir sin planificación ni responsabilidad, sino sin miedo paralizante. La fe cristiana no evade la realidad, pero no se deja dominar por ella. El alma que confía en Dios camina en la noche sin temor, porque sabe que la luz llegará. Vive el presente con plenitud, sabiendo que el futuro también está en las manos del Padre. Busquen primero el reino de Dios. Este es el corazón de todo el pasaje: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Aquí Jesús invierte nuestras prioridades. No dice que el pan, el vestido o el futuro no importen, sino que deben ocupar el lugar secundario. Lo primero es el reino, es decir, vivir en comunión con Dios, buscar su voluntad, construir su paz. Cuando el reino es lo primero, todo lo demás encuentra su lugar, su sentido, su justa medida. La confianza que da libertad interior. Confiar en Dios no es una emoción, sino una postura existencial. Es elegir cada día descansar en su providencia, aunque las circunstancias no lo permitan fácilmente. Es caminar por fe, y no por vista. Esta confianza no se improvisa, se cultiva en la oración, en la memoria de la fidelidad de Dios, en la vida comunitaria. Una persona que confía es libre interiormente, no se esclaviza a los temores, no vive bajo la presión del rendimiento, no cae en el desánimo. El día de hoy tiene su propio afán. Jesús, con sabiduría serena, concluye: cada día tiene su propio afán. No niega que habrá pruebas, cansancio, luchas. Pero invita a vivir el presente como lugar de encuentro con Dios. El hoy es sagrado. Es terreno fértil donde el reino puede crecer. Quien vive desde el presente vive en plenitud. Y quien confía en Dios camina sin el peso del mañana. La esclavitud invisible de las preocupaciones. Las preocupaciones son una forma sutil de esclavitud espiritual. Se infiltran en el pensamiento, ocupan el centro del corazón.
y poco a poco desplazan la confianza en Dios. Es como un humo que nubla la visión y no permite ver el rostro luminoso del Padre. Jesús no las ignora, pero las desmantela desde su raíz. Él sabe que toda inquietud está alimentada por una falsa percepción de abandono. Por eso, cada palabra suya es como un bálsamo que recuerda, el Padre está contigo. La herida del control y la redención de la confianza. Una de las heridas más profundas del ser humano es su obsesión por controlar. Controlar el tiempo, las personas, los resultados, la vida misma. Pero Jesús, con dulzura, revela que ese afán de control es una ilusión dolorosa. Nada podemos añadir por mucho que planifiquemos. Y lo que creemos que dominamos se nos escapa entre los dedos. La redención comienza cuando soltamos ese control y descansamos en el amor de un Padre que sabe lo que necesitamos. Incluso antes de que lo pidamos. La mirada contemplativa que libera. Jesús invita a contemplar. Miren las aves, observen los lirios. No se trata solo de mirar con los ojos del cuerpo, sino con la atención del alma. La contemplación es medicina contra la ansiedad. Quien aprende a contemplar, aprende a confiar. El lirio no se queja por su talla ni su color. El pájaro no teme si mañana hallará grano o semilla. Ellos viven en la certeza de que alguien cuida. Y esa es la certeza que Jesús desea sembrar en el corazón humano. El valor de lo pequeño y cotidiano. Dios se manifiesta en lo simple. En lo diario, en lo que parece insignificante. El reino no se edifica con seguridades materiales, sino con confianza sembrada en lo secreto. Cuando Jesús dice que el Padre alimenta a las aves, está recordando que no hay detalle menor para el corazón divino. Cada necesidad, cada carencia, cada anhelo tiene eco en los cielos. Esta conciencia transforma lo ordinario en sagrado. Y da un nuevo sentido a la existencia. El reino como prioridad vital. Busquen primero el reino. La prioridad no es una imposición, sino una clave para vivir con sentido. Cuando el reino está en el centro, todo se ordena, el trabajo se convierte en misión, la familia en comunidad de amor, el dolor en lugar de redención. Buscar el reino es vivir en comunión con la voluntad de Dios. Hacer de su justicia nuestro horizonte y de su presencia nuestro consuelo. No es huir del mundo, sino habitarlo con una luz que no se apaga. El alma distraída y el alma recogida. Una de las grandes tragedias del corazón moderno es la dispersión. El alma vive dividida entre 1000 voces, 1000 urgencias, 1000 estímulos. Y así, no puede oír la suave voz del pastor. Jesús nos llama a la recogida interior. A cerrar las ventanas del ruido y abrir la puerta de la presencia. Solo el alma recogida puede experimentar el descanso que viene de confiar en Dios. Esa confianza es como un susurro que calma las tormentas internas. Vivir el presente como sacramento. Cada día tiene su afán. Esta afirmación no es pesimismo, sino realismo espiritual. El hoy es el único terreno donde podemos encontrarnos con Dios. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado. Quien vive desde el hoy, vive en gracia. Cada instante puede ser un sacramento, un lugar de encuentro, una oportunidad de fe, una semilla del reino. El afán del día no debe paralizar, sino abrir el alma a la providencia que ya está actuando. El arte de descansar en la voluntad de Dios. Descansar no es inactividad, sino entrega confiada. Jesús mismo descansaba en la voluntad del Padre. En Getsemaní, en medio del temor y la angustia, no huyó, sino que se abandonó al querer divino.
Nosotros también somos llamados a ese descanso profundo, donde la voluntad de Dios no es carga, sino consuelo. Donde saber que no tenemos el control se convierte en alivio, no en condena. Dios como primer pensamiento y último deseo. Buscar primero el reino implica que Dios se convierta en el primer pensamiento al despertar y el último deseo al acostarse. Significa que su voluntad ilumine cada decisión, cada gesto, cada palabra. Es un camino de intimidad creciente, donde el corazón se va haciendo semejante al de Cristo, donde la vida entera se transforma en oración viva. El Evangelio como medicina del alma. Este pasaje de Mateo 6 es como una medicina suave pero poderosa. Cura la ansiedad, renueva la esperanza, fortalece la fe. Cada palabra de Jesús es una luz que disipa la oscuridad del temor. No necesitamos vivir presos del futuro, ni asfixiados por el deseo de controlar. Podemos vivir en paz, porque hay un Padre que conoce, que cuida, que provee. La fe que nace del silencio interior. En el bullicio del mundo, donde tantas voces compiten por nuestra atención, Jesús nos llama al silencio. No un silencio vacío, sino un silencio habitado por la presencia de Dios. Solo en ese espacio interior, sin ruidos ni máscaras, nace la verdadera fe. Una fe que no se apoya en garantías externas, ni en cálculos humanos, sino que reposa en la certeza de ser amados incondicionalmente. Esta es la raíz de toda libertad, saberse sostenido por el amor eterno del Padre. La bendición de lo que no podemos controlar. Aquello que no podemos prever, que escapa a nuestras manos. A veces se convierte en la mayor bendición, porque nos obliga a confiar. Nos arranca del orgullo, nos devuelve a la humildad esencial del alma creyente. Jesús nos enseña a mirar esos espacios de incertidumbre no como amenazas, sino como lugares sagrados donde Dios puede actuar con libertad. En el terreno donde ya no podemos hacer más, Él comienza a obrar. La diferencia entre preocuparse y ocuparse. Jesús no condena el trabajo ni la diligencia, sino la preocupación que paraliza, que encadena el espíritu. Ocuparse es parte de la responsabilidad cristiana. Preocuparse es vivir como si todo dependiera de nosotros. La clave está en el corazón, trabajamos con paz o con miedo. Actuamos desde la confianza o desde la ansiedad. El discípulo de Jesús vive con las manos activas, pero con el corazón en descanso. Los ojos fijos en el reino. Muchos tropiezan porque miran demasiado al suelo. Porque toda su visión está limitada por las urgencias de lo visible. Jesús, en cambio, eleva nuestra mirada, busquen primero el reino. Esa búsqueda es como una brújula espiritual. Nos orienta en medio del caos, nos ayuda a discernir lo que vale la pena, nos recuerda que lo esencial no siempre es lo urgente. La belleza de la existencia confiada. Una vida confiada es hermosa. No porque esté exenta de dolor, sino porque está habitada por una paz que no depende de las circunstancias. El alma que vive en Dios no se desmorona con la escasez, ni se ensoberbece con la abundancia. Aprende a recibir cada día como don, como regalo, como misterio sagrado. Esta belleza serena es testimonio silencioso del reino. El descanso como acto de fe. Descansar también es orar. Detenerse sin culpa, sin angustia, es una forma de proclamar que Dios sigue sosteniendo el mundo. Que no todo depende de nuestra acción, ni de nuestra eficacia. En una cultura que idolatra la productividad, el descanso se convierte en un acto profético. El alma que descansa se convierte en templo donde habita la confianza. La ternura del Padre Celestial. Cada palabra de Jesús está impregnada de ternura. No habla de un Dios lejano, juez o indiferente.
sino de un Padre que conoce, que ve, que cuida. Este es el fundamento de toda confianza, saber que hay un corazón divino atento a nuestra vida. Un corazón que no se cansa de amar, que no se olvida de nosotros, que no mide nuestro valor por los resultados que logramos. El presente como lugar de fidelidad. El único momento en el que podemos ser fieles es el ahora. No somos responsables del mañana que aún no llega, ni del pasado que ya pasó. Pero sí del instante presente, de lo que elegimos hoy. Jesús nos invita a vivir cada día con integridad, con entrega, con fe concreta. Así, el reino se va edificando, no con grandes gestos, sino con pequeños actos de amor cotidiano. El cuidado divino no falla. Quizás no siempre vemos con claridad cómo Dios cuida. Pero su cuidado no falla. A veces lo percibimos en un detalle, en una palabra oportuna, en una puerta que se abre cuando ya no esperábamos. La fe es la lámpara que nos permite reconocer su presencia silenciosa, pero constante. Nada se escapa a su mirada amorosa. Vivir en el abandono amoroso. El abandono en Dios no es derrota, ni pasividad. Es el acto más valiente del alma que ha conocido el amor. Es soltar las riendas sin miedo, sabiendo que alguien más las toma con delicadeza. Quien se abandona en Dios vive ligero, libre, sin temor. Vive sabiendo que cada paso es guiado, que cada día está lleno de sentido. Vivir desde el reino es ordenar el corazón. Cuando el corazón está desordenado, todo lo demás pierde su lugar. Se mezcla lo urgente con lo importante. Se confunde lo esencial con lo accesorio. Se enreda el alma en búsquedas que no llenan. Jesús, al invitarnos a buscar el reino primero, nos está enseñando a ordenar la vida desde adentro. Poner a Dios en el centro no es fanatismo, es claridad. Desde esa claridad interior, todo lo demás encuentra su medida justa. Su peso exacto. Su sentido profundo. No preocuparse no significa no ocuparse. Jesús no propone una vida pasiva ni irresponsable. Él mismo trabajó, caminó, sirvió, sanó, enseñó. Pero lo hizo todo desde la paz, no desde la ansiedad. Preocuparse es anticipar el mal. Ocuparse es enfrentar con fe el bien que se puede hacer hoy. La diferencia es enorme. Quien se ocupa desde la confianza, actúa con serenidad. Sin perder el alma en el intento. Quien se preocupa sin medida, se desgasta, se enreda, se angustia sin fruto. La esperanza nace de la confianza. Quien no confía, no puede esperar con alegría. La esperanza no es optimismo ingenuo, sino certeza espiritual de que Dios actúa incluso cuando no lo vemos. Jesús, al decirnos que el Padre sabe lo que necesitamos, está sembrando en el corazón una esperanza que no defrauda. Esa esperanza nos permite caminar con fe incluso en medio del desierto. Trabajar con alegría aunque aún no veamos frutos. Amar aunque no siempre seamos comprendidos. La libertad interior como fruto de la fe. Cuando el alma se libera de la esclavitud de la preocupación, florece una libertad profunda. No es la libertad de hacer lo que uno quiera, sino de vivir desde lo que importa. Es libertad para decir sí al amor, para renunciar al miedo, para elegir lo que construye. Esa libertad se gesta cuando dejamos de buscar seguridades humanas y confiamos en que Dios cuida de nuestra vida, con un amor mayor que el nuestro. Una fe que educa la mirada. Jesús no quiere solo cambiar nuestras acciones, sino nuestra forma de mirar. Cuando la mirada se transforma, todo cambia.
Ya no vemos competencia, sino hermanos. Ya no vemos amenazas, sino oportunidades de entrega. Ver el mundo con los ojos del reino es descubrir la belleza que permanece, aún en medio de la fragilidad. Y esta visión renovada nace cuando el corazón se deja habitar por la luz del Evangelio. Ser testigos del reino en lo simple. El reino no comienza en los grandes eventos, sino en lo pequeño y callado. En la sonrisa a quien sufre. En la paciencia ante lo que tarda. En el pan compartido sin ruido. Quien vive confiado en la providencia, no necesita hacer ruido. Su vida ya habla. Ya ilumina. Ya siembra semillas de esperanza. El cristiano que vive así se vuelve sal que da sabor. Luz que no se esconde, levadura que transforma. La providencia no es magia, es presencia. Dios no actúa con varitas mágicas, pero sí con una presencia que no falla. La providencia no es que todo salga fácil, sino que, incluso en lo difícil, Él no nos deja solos. Quien vive confiando, descubre signos de esa presencia en cada paso. En una palabra amiga, en una puerta que se abre, en un descanso inesperado. Saber leer esos signos es tener fe viva. Es vivir en comunión con el cielo. Vivir con poco para amar más. Cuando uno se despoja de lo innecesario, descubre cuánto espacio hay para amar. Vivir con menos no es perder. Es ganar libertad interior. El que no está atado a cosas, puede entregarse sin miedo. Jesús mismo no tuvo donde reclinar la cabeza, pero tuvo un corazón abierto a todos. Vivir con poco es también confiar en que Dios provee lo esencial. Y que no hace falta acumular para ser feliz. Aceptar el ritmo de Dios. Nos desesperamos cuando las cosas no suceden a nuestro tiempo. Pero el reino tiene su propio ritmo. Dios no corre, pero tampoco llega tarde. Quien aprende a vivir en ese compás divino, encuentra paz en la espera. No exige respuestas inmediatas. No presiona a la gracia. No se impacienta con los procesos. Confía, y eso basta. Vivir así es vivir en sabiduría, como María, que guardaba todo en el corazón y esperaba en silencio. La confianza es una forma de amar. Cuando confiamos en alguien, le damos lugar en nuestra vida. Le permitimos acompañarnos, sostenernos, aconsejarnos. Confiar en Dios es una de las formas más profundas de amor. Porque lo dejamos entrar en nuestras decisiones. En nuestras heridas, en nuestras preocupaciones. Y esa confianza transforma todo. Nos permite vivir con menos temor, con más apertura, con mayor entrega. Es un acto de amor que no se ve, pero que sostiene todo lo demás. El silencio interior frente a la tiranía del ruido. En un mundo saturado de palabras, imágenes y exigencias, el silencio interior se convierte en un refugio sagrado. No es evasión, ni pasividad, sino espacio donde la voz de Dios puede hablar con libertad. Cuando el alma aprende a habitar ese silencio, descubre que muchas preocupaciones no nacen de la realidad, sino del ruido mental que acumulamos. Jesús nos invita a una vida interior ordenada, donde la fe no sea interrumpida por la ansiedad, ni la confianza por el estruendo de lo urgente. Solo el que guarda silencio interior puede escuchar la certeza de que el Padre provee. El corazón que descansa en la voluntad de Dios. Descansar en la voluntad de Dios no es resignación, sino fe madura. Es comprender que incluso cuando no entendemos lo que sucede, hay una mano amorosa que guía el curso de los días. Esta certeza libera del peso insoportable de tener que controlarlo todo.
de planificar cada detalle por temor al fracaso. Quien confía en Dios descansa de su propio orgullo, de su ansiedad, de su deseo de tener respuestas inmediatas. Y en ese descanso, el alma florece como un lirio del campo. El reino como prioridad transformadora. Buscad primero el reino. Esa frase es más que un consejo, es una revolución espiritual. Cambiar nuestras prioridades es cambiar nuestro modo de vivir, de relacionarnos, de trabajar. El reino no se busca como una meta más entre tantas, sino como el eje que ordena todo lo demás. Cuando el reino ocupa el primer lugar, nuestros proyectos no se eliminan, pero se iluminan desde otra perspectiva. Las decisiones se vuelven actos de fe. El tiempo se consagra, y el futuro deja de dar miedo. Una espiritualidad del hoy. Jesús nos ofrece una espiritualidad del presente. No del pasado cargado de culpas, ni del futuro lleno de hipótesis, sino de la hora donde Dios actúa. Vivir el hoy con fe significa abrirse al milagro cotidiano, al gesto de amor que puedo hacer ahora, a la misericordia que puedo recibir en este instante. Esta espiritualidad no niega el pasado ni ignora el mañana, pero no les da el timón del alma. El presente, por más frágil que sea, es siempre un lugar fértil para el reino. La mirada contemplativa sobre la creación. Jesús nos anima a contemplar la creación, las aves del cielo, los lirios del campo. No como romanticismo superficial, sino como escuela de confianza. La naturaleza no se esfuerza por acumular, y sin embargo florece. No se angustia por el mañana, y sin embargo vive plenamente el día. Esta contemplación no nos vuelve ingenuos, sino sabios. Nos recuerda que también nosotros somos criaturas, sostenidas por el mismo amor que viste al campo y alimenta al cielo. Volver a mirar la creación con ojos creyentes es reencontrar el latido de Dios en lo sencillo. La pobreza del corazón como bienaventuranza. Quien vive sin acumular preocupaciones, ni bienes, ni vanidades. Posee una pobreza evangélica que lo hace libre. No porque carezca de necesidades, sino porque ya no hace de ella su Dios. Esta pobreza del corazón permite vivir ligero, andar sin cadenas, elegir el bien sin miedo. Jesús mismo vivió con esa libertad absoluta. Sin necesidad de poseer, sin miedo a perder. Esa es la verdadera riqueza, no necesitar nada fuera del amor del Padre. El Padre que cuida sin cesar. Jesús no describe un Dios lejano ni indiferente, sino un Padre atento, solícito, cercano. Un Padre que sabe lo que necesitas antes de que lo pidas. Que cuida de ti incluso cuando duermes. Que te da lo esencial aunque no lo hayas merecido. Vivir bajo esa mirada paternal no es debilidad, es fortaleza verdadera. Saber que soy amado, sostenido, acompañado, me da la confianza para caminar aunque el camino sea oscuro. El Evangelio como antídoto a la ansiedad. No se puede eliminar la ansiedad solo con consejos humanos. Hace falta una palabra viva que toque el alma. El Evangelio tiene esa fuerza, desarma el miedo, disuelve la angustia, resucita la confianza. Cada vez que escuchamos a Jesús decir no se preocupen, no está negando nuestras luchas, sino afirmando que podemos atravesarlas con Él. Su palabra es bálsamo para el alma inquieta. Refugio para el corazón sobrecargado. Descanso para el peregrino cansado. La fidelidad de Dios en lo cotidiano. A menudo buscamos milagros grandes. Y pasamos por alto los milagros pequeños y diarios. El pan de cada día, la salud que regresa, la palabra que consuela, la fuerza para seguir. Todo eso es la fidelidad de Dios que se manifiesta sin ruido.
Saber reconocerlo es tener un corazón agradecido. Y un corazón agradecido ya no vive con miedo al mañana. Porque ha visto cómo Dios actúa hoy. Ser testigos confiados del amor providente. La mayor evangelización no se hace con discursos, sino con una vida confiada. Cuando alguien vive sin miedo, sin ansiedad, con paz serena en medio de las pruebas, transmite más que 1000 palabras. Se convierte en testigo silencioso de que Dios basta. Y esa presencia confiada puede cambiar el corazón de quienes lo rodean. Jesús nos invita a hacer ese testimonio vivo, personas que confían, que esperan, que aman, sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. La raíz de la preocupación, un corazón dividido. Toda preocupación nace, en el fondo, de una división interna. Es la lucha entre confiar o temer. Entre soltar o aferrarse, entre dejar que Dios sea Dios o querer ocupar su lugar. Jesús nos advierte que no podemos servir a dos señores, porque el corazón dividido se desangra en ansiedad. Si mi lealtad está fragmentada entre Dios y mis seguridades humanas, nunca habrá paz real. Solo cuando me rindo con sencillez al cuidado del Padre, puedo caminar con ligereza y paz. La alegría de confiar sin condiciones. Confiar no es un acto puntual, es una elección permanente. Y cuanto más se repite, más crece la alegría interior. La persona que aprende a vivir abandonada en Dios, no depende de que todo salga como quiere. Porque ha descubierto una fuente de gozo más profunda. Es la alegría de saberse en manos seguras. De saber que ningún esfuerzo cae en el vacío, que ninguna lágrima pasa desapercibida para el cielo. Es un gozo firme, discreto y estable. La providencia no es ausencia de dolor. Vivir en la providencia no es evitar el sufrimiento. Es saber que cuando llegue, no estaré solo. Jesús nunca prometió una vida sin cruces. Pero sí aseguró que Dios es Padre, incluso cuando todo parece oscurecerse. Quien cree en esta verdad puede caminar aún en el valle de sombras. Porque su confianza no depende de las circunstancias, sino del amor que lo sostiene. Así vivió Jesús, con el alma firme en medio del viento. La falsa ilusión del control. Una de las causas más profundas de la ansiedad es el deseo de controlar todo. Pero controlar es una ilusión. Porque la vida no responde a nuestros cálculos. Apegarnos al control nos vuelve esclavos del miedo, rígidos ante lo inesperado, impacientes con lo que no entendemos. En cambio, la fe abre las manos, suelta, confía. No para abandonar la responsabilidad, sino para caminar con libertad interior. El alma que confía no necesita asegurar todo, porque ya está segura en Dios. La paz de vivir lo necesario. Jesús nos invita a vivir con lo necesario, no con lo superfluo. El corazón humano tiende a desear más de lo que necesita. Y eso genera frustración, competencia, insatisfacción constante. Pero cuando aprendemos a vivir con lo justo, con lo simple, con lo suficiente, encontramos un tesoro escondido, la paz interior. No porque falte el deseo, sino porque el deseo ha sido purificado. El alma que se contenta con lo necesario ha descubierto que Dios basta. Dios no se olvida de sus hijos. A veces el alma herida puede preguntarse si Dios se ha olvidado. Pero el Evangelio responde con firmeza, ¿no valéis vosotros más que las aves del cielo? Si Él alimenta a los pájaros, si viste a los lirios, ¿cómo no va a cuidar de ti? Esta certeza no elimina el dolor, pero lo abraza. No borra la noche, pero enciende una lámpara en medio de ella. El corazón que se sabe amado no se desespera. Espera, con fe, porque sabe que Dios no olvida a los suyos. El alma en estado de alabanza.
Cuando uno vive desde la confianza, el alma canta. No por ingenuidad, sino por gratitud. Cada día se convierte en un regalo, cada gesto en una caricia del cielo. La alabanza no es solo música, es una actitud interior. Es mirar la vida como don, como misión, como bendición constante. Incluso en los días difíciles, el alma agradecida encuentra motivos para bendecir. Porque ha aprendido que todo viene de Dios, y todo vuelve a Él. La esperanza vence al mañana. Jesús nos dice que no nos angustiemos por el mañana. No porque no haya desafíos, sino porque el amor es más fuerte que el miedo. La esperanza cristiana no es pasiva ni ilusoria. Es activa, fecunda, transformadora. Nos permite mirar el futuro con ojos limpios. Sin desesperación, sin ansiedad. Porque sabemos que el futuro no está vacío, está habitado por la gracia. Cada mañana nueva es una oportunidad para ver la fidelidad de Dios renovada. No estás solo en el camino. Uno de los grandes temores que alimentan la preocupación es el miedo a estar solo. Pero Jesús nos asegura que no estamos huérfanos. Dios camina a nuestro lado, aun cuando no lo sentimos. Su providencia no siempre se ve con claridad, pero se percibe en los frutos. En la fuerza que regresa, en la paz que brota sin explicación. En el consuelo que llega en medio del desierto. El corazón que cree ya no se siente solo, sino sostenido. Un corazón sencillo vive sin angustia. La vida sencilla no es la vida fácil, sino aquella que se entrega al presente, sin adornos ni exigencias innecesarias. El corazón sencillo no complica, no retiene, no fuerza. Recibe el día como viene. Trabaja con paz, ama sin medida. Jesús vivió con esa sencillez desarmante, y por eso podía hablar con autoridad sobre él no preocuparse. Porque su vida era un acto constante de entrega confiada al Padre. Si queremos vivir libres de la angustia, imitemos esa sencillez del corazón. La paz como fruto de la confianza. Quien confía verdaderamente, aunque camine por senderos inciertos, habita una paz que no depende de las condiciones externas. Es una paz que brota del interior, como un manantial escondido que no se seca con el calor ni con la tormenta. Esa paz no es evasiva ni irreal. Es firme, anclada en la fidelidad de Dios. Solo quien ha puesto su esperanza en el corazón del Padre puede mantenerse sereno, aun cuando el mundo alrededor tiemble. Y esa serenidad se convierte en testimonio viviente de fe. La confianza es una escuela diaria. Nadie nace sabiendo confiar plenamente. La confianza se aprende, se ejercita, se cultiva en los pequeños actos cotidianos. Se fortalece cuando, en vez de ceder al pánico, oramos. Cuando, en vez de controlar, soltamos. Cuando, en vez de quejarnos, agradecemos. Cada día es una oportunidad para madurar en fe. Para volver a poner nuestra vida en las manos del que nunca falla. Jesús no exige una confianza perfecta de inmediato. Pero sí nos llama a crecer paso a paso, en esa dirección. La providencia y el don del presente. El presente es un don que muy pocos saben recibir. Muchos viven en el pasado, arrastrando culpas o nostalgias. O en el futuro, imaginando desgracias que aún no existen. Pero Dios se nos da en el hoy. La gracia actúa ahora. La providencia no se guarda para mañana. Se derrama sobre el instante que vivimos. El alma que vive en el presente encuentra a Dios a cada paso. Lo reconoce en los detalles, lo abraza en lo simple. El reino como una forma de ver el mundo. Jesús no solo anuncia el reino, sino que enseña a mirarlo.
Cambiar de mentalidad es cambiar de óptica. La mirada del reino ve la bendición donde otros ven solo problema. Ve posibilidad donde otros ven fracaso. Ve providencia donde otros ven carencia. Esta forma de ver el mundo transforma la realidad desde dentro. La luz del Evangelio no borra las sombras, pero les da sentido. Y les pone un límite que la esperanza no deja traspasar. Dios basta para quien se deja bastar por Él. Muchos dicen que Dios basta, pero viven como si no fuera suficiente. Solo quien renuncia a las falsas seguridades descubre que el Señor llena todo vacío. Él no es una ayuda adicional, ni un complemento a nuestros esfuerzos. Es la raíz misma de nuestra fuerza, la fuente inagotable del ser. El alma que se entrega sin condiciones a esta verdad no necesita más. Vive ligera, humilde, agradecida. Y su alegría no depende ya de nada que pueda perderse en este mundo. La pobreza espiritual, libertad de los ídolos. Jesús no condena las riquezas materiales en sí mismas, sino el apego que nos encadena a ellas. La verdadera pobreza espiritual es libertad ante todo aquello que pretende ocupar el lugar de Dios. Es poder decir, esto me ayuda, pero no me define. Vivir así libera el alma, la desata, le permite volar hacia el bien sin peso innecesario. Quien es pobre de espíritu está siempre listo a dar, a moverse, a soltar. Y por eso es, al mismo tiempo, inmensamente rico. La ansiedad es ausencia de confianza. La ansiedad no es solo una reacción emocional, sino, muchas veces, una ausencia de confianza cultivada. No confiar nos deja en manos de nuestras propias fuerzas, que son limitadas. Entonces todo se vuelve amenaza. Todo parece inestable, frágil, peligroso. Jesús no dice que nunca sentiremos temor, sino que no debemos dejar que ese temor nos gobierne. En cambio, nos propone apoyarnos en la roca firme de su palabra, donde nada puede destruir la esperanza. El arte de vivir ligeros. Vivir ligeros no es vivir sin compromisos, sino sin cargas innecesarias en el corazón. Jesús mismo cargó con nuestra cruz, pero no con preocupaciones estériles. Su alma estaba anclada en el Padre. Y por eso podía mirar todo desde la eternidad. El alma ligera no es insensible, sino profundamente libre. Libre para amar, para perdonar, para entregar. Quien vive así, es como un lirio en medio del campo, sin acumular, sin temer, pero hermoso y fecundo. La misericordia es también confiar en uno mismo. Cuando Jesús invita a no preocuparse, también está enseñando una forma de misericordia hacia uno mismo. Porque muchas veces nos tratamos con dureza, nos exigimos sin compasión. Nos herimos esperando rendimientos imposibles. Pero si Dios cuida de nosotros con ternura, ¿por qué no aprender también a tratarnos con ese mismo amor? La confianza en Dios nos reeduca el corazón. Nos hace más humildes, más pacientes, más humanos con nosotros mismos. El alma doble y la imposibilidad de servir a dos señores. Jesús lo afirma con claridad, no se puede servir a Dios y al dinero. Esta afirmación no solo señala una elección ética o material, sino una división profunda del corazón. Un alma dividida se desgasta, se dispersa, se pierde. El dinero, entendido como símbolo del poder humano, promete seguridad, control y autosuficiencia. Dios, en cambio, ofrece comunión, providencia y confianza desnuda. No es posible caminar en ambas direcciones sin rompernos por dentro. Servir a Dios es decirle sí con todo el ser, sin reservas, sin ataduras que nos anclen a la ilusión de dominio. La ansiedad como síntoma de falta de fe.
Jesús no banaliza nuestras preocupaciones, pero sí las desenmascara. Nos muestra que detrás de cada ansiedad hay un corazón que aún no ha experimentado la plenitud de la confianza. Por eso repite con ternura, no se inquieten por su vida. No es una orden rígida, sino un llamado a descansar en la verdad de que somos hijos. La fe no es ausencia de incertidumbre, sino permanecer en paz incluso en medio de lo incierto. La ansiedad nos roba el presente, pero la fe lo redime. La economía del reino. El reino de los cielos tiene una lógica diferente. Mientras el mundo mide valor por posesiones, logros o apariencia, Dios valora el corazón confiado. En su economía divina, el mendigo que confía vale más que el rico que acumula por miedo. El que busca el reino primero ya tiene en su alma la riqueza más alta. Las demás cosas le serán añadidas, no como premio, sino como expresión natural de esa armonía con Dios. La mirada que purifica. Jesús nos invita a tener una mirada limpia. Porque la forma en que miramos define también la forma en que vivimos. Si miramos con temor, veremos amenazas por todas partes. Si miramos con fe, veremos oportunidades de gracia incluso en medio de las pruebas. La mirada espiritual no es ingenua, sino profundamente lúcida. Capta la presencia de Dios donde otros solo ven vacío. El alma ligera como los lirios del campo. Jesús pone ante nosotros la imagen de los lirios. Ellos no trabajan, no hilan, y sin embargo el Padre los viste con esplendor. Esta ligereza no es irresponsabilidad, sino confianza radical. El alma que vive así no se obsesiona con el futuro, ni se encierra en sus cálculos. Vive abierta a lo que viene, disponible para lo que Dios quiera realizar en ella. Ser como los lirios es vivir con la belleza que solo da la fe. Vivir con lo necesario y nada más. Jesús nos muestra que muchas de nuestras cargas provienen de querer más de lo que necesitamos. La simplicidad no es pobreza, sino libertad interior. El corazón simple no está atado a las cosas, ni vive esclavo de la comparación. Tiene lo suficiente y agradece. Y ese agradecimiento se convierte en fuente de alegría pura, no contaminada por el deseo de poseer. Cuando el alma aprende a vivir con lo necesario, entonces comienza a experimentar la abundancia del reino. La pedagogía divina del día a día. Dios nos educa a través de cada jornada. Cada día trae su lección, su prueba, su revelación. Pero si vivimos pendientes del mañana, nos perdemos la voz del Maestro que habla hoy. Jesús lo dice con firmeza, a cada día le basta su propio afán. No se trata de resignación, sino de entrega. El presente es el lugar donde Dios actúa, donde podemos responder, donde se gesta el reino. La comunidad como lugar de consuelo. Aunque este pasaje es personal, su vivencia es comunitaria. Necesitamos unos de otros para mantener viva la confianza. Cuando uno duda, el otro sostiene. Cuando uno se angustia, el otro recuerda las palabras de Jesús. En comunidad, la fe se fortalece y la esperanza se alimenta. El cristiano que busca el reino no lo hace solo, sino con hermanos y hermanas que caminan a su lado. El amor como antídoto del miedo. Donde hay amor verdadero, el miedo se disuelve. El que ama sabe que no está solo. Sabe que su vida tiene un sentido más allá de lo inmediato. El miedo nace del apego a lo que podemos perder. Pero el amor nos lanza hacia lo eterno, hacia lo que no se corrompe. Jesús quiere que vivamos con un corazón confiado, porque sabe que sólo así podremos amar plenamente. La oración silenciosa del corazón confiado. Quien confía, ora sin palabras. Su sola actitud ya es oración. Cada gesto sencillo, respirar,
trabajar, descansar se convierte en súplica silenciosa y en alabanza continua. La confianza transforma la vida entera en un diálogo con Dios. No hace falta gritar para que el Padre escuche. Él ya conoce, ya sabe, ya actúa. La oración del corazón confiado es la más pura de todas. La ilusión del control. Gran parte de nuestras angustias nacen de la ilusión de que tenemos el control. Queremos dominar el tiempo, los resultados, las decisiones de otros. Pero Jesús, con amorosa firmeza, nos revela que ese control es falso. Solo Dios conoce el camino completo. Cuando soltamos esa ilusión, no caemos en el vacío, sino en las manos del Padre. Confiar no es renunciar a actuar, sino actuar con humildad, sabiendo que no somos los dueños de nada. El futuro pertenece a Dios. Nos inquietamos por lo que no ha llegado. Por escenarios que muchas veces no sucederán. Jesús nos invita a permanecer en el hoy, porque el futuro le pertenece al Padre. Él ya está allí, antes de que lleguemos. Nada nos encontrará sin su gracia, nada nos sorprenderá fuera de su ternura. Esta certeza no nos vuelve indiferentes, sino disponibles, abiertos a cada posibilidad con el alma libre. La libertad interior del discípulo. El discípulo que ha puesto su confianza en Dios es libre. Libre de la obsesión por el éxito, libre del miedo al fracaso. No vive según la aprobación ajena ni según los estándares del mundo. Vive según la voz del Maestro que lo llama cada día a caminar en paz. Esta libertad interior es una de las mayores señales del reino en la tierra. La confianza como semilla del reino. Cuando un alma confía, está sembrando reino en su interior. Y esa semilla crece en silencio. Como la semilla en la tierra que no vemos, pero que transforma todo desde dentro. El reino de Dios comienza en lo pequeño, en un acto de entrega, en una oración silenciosa, en una decisión de soltar lo que no podemos cambiar. Jesús siembra esa confianza en nosotros con cada palabra suya. La belleza de depender de Dios. En un mundo que ensalza la autosuficiencia. El Evangelio nos propone la dependencia amorosa. No como debilidad, sino como camino hacia la plenitud. Depender de Dios es elegir ser hijos, no dueños. Es abrazar la vulnerabilidad que nos hace humanos, pero sostenidos por un amor infinito. En esa dependencia se encuentra la alegría más pura. La confianza que renueva los vínculos. Quien vive confiando en Dios también comienza a confiar en los demás. Se abre al otro sin miedo, sin defensas, sin sospechas constantes. El alma que descansa en el Padre ya no necesita controlar a los otros, porque sabe que también ellos están en manos de Dios. Esta confianza construye relaciones más libres, más auténticas, más fraternas. El rostro luminoso de quien confía. La paz interior que brota de la confianza transforma incluso el rostro. Hay personas que irradian luz, no porque todo les vaya bien, sino porque han aprendido a vivir entregadas. No hablan mucho de fe, pero su sola presencia consuela. Son personas que, como los lirios, simplemente están y florecen, porque han sido sembradas en Dios. Las cargas que no nos corresponden. Jesús quiere aligerar nuestra vida. A veces caminamos cargando pesos que no nos corresponden. Nos preocupamos por cosas que solo el Padre puede resolver. La invitación es a entregar, soltar, confiar. No porque no importe, sino porque confiamos en que Dios se ocupa mejor que nosotros. Él sabe cuándo actuar, cómo intervenir, qué camino tomar. La diferencia entre vivir y sobrevivir. El que vive ansioso sobrevive, pero no vive. Está en modo alerta, siempre esperando lo peor. Jesús quiere que vivamos,
no que simplemente resistamos. Y la vida verdadera solo se puede saborear desde un corazón en paz. Un alma confiada se abre a la alegría, a la gratitud, al gozo de lo simple. Esa es la vida en abundancia que Él nos ha prometido. La eternidad comienza cuando confiamos. Confiar en Dios no es solo una actitud útil para la vida diaria, sino el inicio de la eternidad en nosotros. Porque vivir en confianza es vivir en Dios, y donde está Dios ya está el cielo. Cada acto de abandono es un anticipo del descanso definitivo. Cada renuncia al miedo es un paso hacia el reino eterno. Así, la eternidad no empieza después de la muerte, sino desde el momento en que decimos, Padre, en ti confío. La obediencia de los lirios. Jesús nos presenta a los lirios del campo no como flores decorativas, sino como maestros de sabiduría espiritual. Ellos no hacen nada para merecer su belleza. Simplemente se dejan ser, se dejan vestir por Dios. En su silencio, nos enseñan la obediencia confiada. Obedecer a Dios es permitir que Él nos embellezca con su gracia, que nos vista con su ternura, que nos dé forma sin resistencias. El alma obediente es como un lirio, no se afana, no se compara, florece allí donde ha sido plantada. El alimento oculto del alma. Así como el cuerpo necesita comida, el alma se nutre de confianza. Cuando nos falta la fe, todo se vuelve vacío, frío, pesado. Jesús lo sabe, por eso alimenta a sus discípulos con palabras que son más que consuelo, son pan vivo para el corazón. No se inquieten no es solo una frase, es una invitación a comer de un alimento nuevo, el descanso que viene de saberse en manos de un Padre que nunca duerme. La mansedumbre de quien vive confiado. Quien confía ya no necesita imponerse, gritar, defenderse. Vive con mansedumbre, porque sabe que su vida está escondida en Dios. No tiene prisa, porque camina al ritmo de la gracia. No necesita impresionar, porque sabe que es amado tal como es. Esta mansedumbre no es debilidad, sino fuerza serena nacida del abandono. El alma mansa es invencible, porque ya no depende del reconocimiento ajeno. El tesoro que no se ve. Jesús nos invita a elegir bien nuestro tesoro. Donde está nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. El que pone su tesoro en cosas visibles está siempre expuesto a perderlo. El que pone su tesoro en Dios nunca pierde. Porque Dios es el único que permanece, el único que no decepciona, el único que no pasa. Confiar es esconder el corazón donde nadie puede robarlo, en el amor eterno del Padre. La voz que calla el ruido. La voz de Jesús en este Evangelio es como un susurro que calma el estruendo de nuestras preocupaciones. No grita, no obliga. Se ofrece como un bálsamo para el alma cansada. En medio de tantos mensajes que exigen producir, lograr, acumular, la voz del Maestro simplemente dice, mira los lirios. Mira las aves. Mira al Padre. Y al mirar con fe, el alma empieza a entender lo que no necesita. Lo que puede soltar, lo que puede descansar. La promesa que sostiene. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Esta promesa es la columna vertebral del texto. No es una ilusión, ni un anzuelo emocional. Es una certeza que puede sostener toda una vida. Buscar el reino no es renunciar al resto, sino ordenar todo desde lo esencial. Y lo esencial no se pierde, porque está enraizado en lo eterno. La espiritualidad de la hora. Este Evangelio es una escuela de espiritualidad del presente. Nos enseña que cada día tiene su propia carga, su propia gracia, su propio camino. Vivir en el futuro es una forma de perder a Dios. Vivir en el pasado es una forma de encadenarse.
Solo en el ahora, en este instante, el Padre se hace presente. Quien vive el ahora en fe, ya está en el reino. La confianza como intercesión. Cuando confiamos, también lo hacemos por los demás. Nuestra paz puede ser consuelo para otro. Nuestro abandono puede inspirar a quien está al borde del abismo. La confianza no es solo personal, es comunitaria, es eclesial. Una iglesia que confía es luz para el mundo. Una comunidad que vive sin ansiedad revela que hay un Dios que cuida. El alma como nido. Jesús habla de las aves del cielo que no siembran ni cosechan, pero el Padre las alimenta. Cada uno de nosotros puede convertirse en un nido espiritual donde el Espíritu Santo reposa. Cuando dejamos de preocuparnos excesivamente, creamos espacio interior. Cuando confiamos, permitimos que el Espíritu anide en nosotros. Y desde ahí, comienza a nacer una nueva vida, una nueva mirada, una nueva alegría. El arte de vivir confiando. Confiar no es solo una decisión puntual, es un arte que se aprende cada día. Se aprende tropezando, cayendo, levantándose. Se aprende llorando y también agradeciendo. Pero es un arte hermoso, que embellece el alma y la hace más parecida a Jesús. Él vivió confiando hasta la cruz. Y por eso pudo resucitar con la luz que no se apaga. La confianza como forma de adoración. Cuando un alma se abandona confiadamente en las manos de Dios, está adorando con toda su vida. No necesita palabras grandilocuentes, ni gestos espectaculares. Basta con entregarse, con creer que el Padre cuida de ella. Esa confianza silenciosa es uno de los actos más profundos de adoración que un corazón humano puede ofrecer. Porque en ella se reconoce que Dios es Dios, y que nosotros somos simplemente sus hijos amados. La sencillez como fruto de la confianza. Vivir sin angustia nos vuelve más sencillos. No sencillos por ignorancia, sino por elección consciente. La sencillez es esa libertad de no tener que demostrar nada, de no tener que aparentar. Quien vive confiando ya no busca aplausos ni validaciones externas. Vive en paz, y esa paz lo embellece por dentro. Es como el campo en primavera, no se esfuerza por ser bello, simplemente lo es. El trabajo sin ansiedad. Jesús no dice que no trabajemos, sino que no trabajemos angustiados. El trabajo cristiano es fecundo, pero no frenético. Produce frutos, pero sin desesperación. El alma que confía se entrega al trabajo cotidiano sabiendo que el fruto no depende solo de ella. Sabe que el Padre bendice el esfuerzo humilde y sencillo, y que, aunque los resultados sean invisibles, algo bueno se está gestando en lo oculto. La belleza del abandono. Abandonarse en Dios es una de las experiencias más dulces de la vida espiritual. Es como dejarse llevar por un río manso, sabiendo que no estamos a la deriva, sino guiados. El abandono no es renuncia pasiva, sino comunión activa con la voluntad divina. Es decir, con el alma, tú sabes mejor que yo, haz como quieras. Y en ese acto, se disuelve toda ansiedad, toda prisa, todo miedo. El día presente como espacio sagrado. Jesús insiste, a cada día le basta su propio afán. Nos está señalando que Él hoy es sagrado. No es un paso más hacia algo mejor, sino el lugar donde Dios habita. Cuando vivimos así, cada instante se vuelve sacramento. Una oportunidad para amar, para servir, para agradecer. No necesitamos escapar del presente ni anticipar el mañana. Solo permanecer abiertos a lo que el Padre nos regala ahora. El Evangelio como medicina del alma inquieta. Este fragmento del Evangelio tiene la fuerza de una medicina espiritual. Cura las heridas de la angustia, la obsesión por el control, el miedo a la escasez.
Es un bálsamo para el corazón que ha vivido demasiado tiempo tratando de asegurarlo todo por sus propias fuerzas. Jesús nos mira con ternura y nos dice, descansa en mí. Yo soy tu sustento. Y esas palabras, si se dejan entrar al alma, comienzan a sanarla por dentro. La vida cristiana como desapego. Confiar es también aprender a soltar. No se puede vivir la fe con las manos cerradas. Jesús nos enseña a soltar preocupaciones, proyectos, resultados. No porque no importen, sino porque sabemos que en sus manos todo estará mejor cuidado. Este desapego no es indiferencia, sino sabiduría espiritual. Saber que lo que no controlo, Dios lo sostiene. El corazón como tierra de promesa. Cuando un alma decide confiar, se convierte en tierra fértil. En ella, Dios puede sembrar su reino. Puede hacer crecer frutos de paz, de gozo, de compasión. La ansiedad endurece, la confianza ablanda. El corazón confiado se vuelve como una huerta en primavera, silenciosa, escondida, pero llena de vida nueva. La providencia como forma de amor. Dios provee porque ama. Su providencia no es solo logística o material, es afectiva y profunda. El Padre cuida con ternura de todo lo que somos, cuerpo, alma, historia. A veces no entendemos sus tiempos ni sus caminos, pero podemos confiar en su intención amorosa. No estamos solos en el mundo, hay un corazón que late por nosotros desde la eternidad. La última palabra es del amor. Al final, toda esta enseñanza de Jesús nos dirige a una sola verdad, el amor vence al miedo. No es un amor teórico, ni lejano, sino concreto, cercano, providente. El Padre nos ama y por eso quiere liberarnos de la esclavitud de la ansiedad. Nos quiere hijos, no esclavos. Y para eso, nos ofrece el Evangelio como camino hacia una libertad interior que ninguna circunstancia puede arrebatar. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.